Salmo 19, que el domingo pasado nos quedamos, fue el último pasaje del que hablamos. Y hoy quiero meditar un poco más de este pasaje porque de verdad está lleno de mucha enseñanza. Vimos este pasaje del Antiguo Testamento y vimos también Timoteo 3:16 y 17, donde nos habla cómo fue inspirada la palabra de Dios, cómo fue escrita. Y hablamos también que a pesar de que fueron tantos autores, más de 40 autores, todos coincidieron en escribir la palabra de Dios. Y este salmo es de David. Y él habla sobre la delicia de la palabra de Dios. Los primeros versículos del 1 al 6 hablan de cómo la creación habla de Dios. Dice primero, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y del 1 al 6 habla que aún la creación revela la existencia de Dios. Pero ya en el versículo 7 empieza a hablarnos de la integridad completa de la palabra de Dios. Y empieza diciendo, la ley de Jehová nos da tres situaciones, tres palabras importantes. Nos dice que es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es, 2, fiel, que hace sabio al sencillo. Y hoy quiero ver tres cualidades. El siguiente domingo vamos a ver otras tres cualidades que nos habla en este pasaje de la palabra de Dios. Y la primera está basado en este versículo. La ley de Jehová es perfecta. Y yo le puse, es perfecta y es completa, porque no le hace falta nada. La Biblia, mucha gente a través de los años, de estos miles de años, ha querido debatir de la autenticidad de la palabra. Han querido destruirla, la han atacado. Últimamente, hace como 15 días o 3 semanas, escuché de una persona allá en la ONU hablando, la Biblia habla de ira, de violencia, de guerra. No conviene a nuestras generaciones que la lean. Y sigue siendo atacada. Pero hoy quiero decirte que la Biblia es perfecta y es completa. ¿Por qué? Porque la Biblia fue basada, David está hablando de la Torá, del Pentateuco. Y eso es lo que me emociona, que los hombres en la antigüedad no tenían una Biblia completa como tú y yo la tenemos en nuestras manos. Ellos tenían el Pentateuco, eran las leyes, era la regla de vida para el pueblo de Israel. En eso se basaba su ley moral, su ley política, su ley de familia. La Biblia es tan poderosa y tan completa que te dice cómo dirigir tu vida, qué decisiones tomar, cómo tener un matrimonio conforme al corazón del Señor. La Biblia es el libro que te guía para que tú puedas vivir en plenitud y seas feliz ahora, en esta vida y también para la eternidad. La Biblia es tan completa que nos da esperanza. Y algo que tienes que tener bien claro, la Biblia es el único libro que te dice quién eres, qué haces ahora en esta tierra y cuál va a ser tu destino final. La Biblia es la regla de oro para nosotros como cristianos. Es suficiente. Y a través de la Biblia, como acabamos de leer, nos revela al Padre. Nos revela su amor, nos revela su cuidado, nos revela su voluntad para que tú y yo vivamos en plenitud. ¿Quién dice amén? Es esa verdad firme,
Y algo que tienes que tener esa seguridad, esa confianza, que esa palabra es fiel, tiene un fundamento donde podemos vivir con esperanza. Amén. Y quiero decirte, Dios, a través de la Biblia, podemos escuchar su voz que nos habla. También a través de la Biblia podemos saber que Él va a cubrir tu necesidad. Sabemos a través de la Biblia que Él va a escuchar mis peticiones. Sabemos a través de la Biblia cómo Él se revela a la vida de sus hijos. Amén. ¿Cómo te conocen tus hijos? ¿Cómo saben? ¿Cómo vas a reaccionar ante cierta situación? ¿Cómo lo van a saber tus hijos? O el esposo con la esposa. Ya sé qué va a decir cuando le diga esto, ¿sí o no? ¿Es a través de qué? De una relación, a través de conocernos. Y esto es tan importante. Si realmente quieres conocer a Dios, amar a Dios y saber cuál es tu propósito, lee la Biblia. Lee la Biblia. Amados, yo quiero invitarlos que enseñes a tus hijos a memorizar la Biblia. Ahorita se me vino, no lo tenía pensado, pero lo voy a comentar. En el Instituto Bíblico tienen que leer un libro muy importante, así está de grueso, que es el hombre celestial. Y es verídico, y habla de la persecución que hay, es en China, ¿verdad? Y sabes, este hombre celestial habla tanto de cómo tienen hambre de la palabra de Dios, que se repartían páginas para que no destruyeran la Biblia, para que pudieran conservar por lo menos una página de la Biblia y poder retenerla y tenerla en su corazón. ¿Por qué? Porque el gobierno estaba bien empeñado en destruir a la Biblia. Pero es cuando el fuego del Espíritu Santo ardía más en el pueblo de Dios en ese lugar. Y cuenta cosas tan sobrenaturales, tan maravillosas, que dices, ¿cómo es posible que en este tiempo, en este siglo, haya tanta persecución por aquellos que confiamos y creemos en este Dios poderoso? Y es a través de la Biblia, la palabra de Dios. Amén. Quiero llevarte a Romanos 10, versículo 17. Y en la palabra de Dios dice así. Romanos 10, 17. Y dice, así que la fe es por el oír la palabra de Dios. ¿Cómo va a crecer mi fe? ¿Cómo va a crecer tu fe? Leyendo la palabra de Dios. ¿Sabes? Los cantos son maravillosos. El alabar y glorificar al Señor es de verdad inigualable. Pero lo que va a nutrir tu espíritu, lo que va a fortalecer tu corazón es la palabra. Es la que va a traer una transformación a tu corazón. La Biblia trabaja para que tú puedas estar fuerte en tus emociones y en tu espíritu. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Primera de Pedro 1:23. Primera de Pedro 1:23. Y la Biblia dice así, todos juntos, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino por que vive y permanece, ¿cuándo? Y aquí nos dice, la semilla, tú fuiste, antes dice, y me encanta porque Pablo dice, antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados.
pero hemos vuelto a renacer. No de una semilla que se va a podrir y que no va a permanecer, sino con una semilla que es incorruptible. ¿Qué entiendes por incorruptible? Inquebrantable. ¿Qué más? Que durará para siempre, sino que de una incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. En eso está fundamentada mi fe y tu fe. Es a través de la palabra de Dios. Alimenta mi espíritu para que cuando vengan los días malos, cuando vengan las pruebas, yo pueda hacer lo que hizo Jesús cuando fue tentado. Ir y hablar y debatir argumentos satánicos, argumentos del mundo con la palabra de Dios. Hoy en día nuestros jóvenes están tan atacados por tantas corrientes de moda, tantas iglesias que quieren actualizar la Biblia para poder dar apertura a lo que la Biblia llama pecado. Ay, hay que hacerla más light para que todos puedan sentirse a gusto y no se incomoden. Es que la Biblia ya es anticuada cuando dice que solo tenemos que tener relaciones íntimas en el matrimonio. Ay, eso ya pasó de moda. Lo actual es, vive la vida loca. Tú eres el que decides qué haces con tu cuerpo. Pero la Biblia dice en Lucas, creo que es 21:33, que la palabra de Dios no pasa, jamás está viva, nunca está fuera de moda, sino que es la regla de oro para nuestras vidas, porque Dios anhela, Dios desea que nos vaya bien en esta tierra. ¿Quién dice amén? ¿Sí estás de acuerdo conmigo? Y allí en Romanos 16 y Romanos 10, Romanos 1, 16 y 17, la Biblia dice así, y quiero hacerte énfasis, hincapié en estos dos pasajes de Romanos. Fueron los pasajes que en la época de la Edad Media Martín Lutero leyó. En ese tiempo la Biblia estaba prohibida para la gente. Solo algunos clérigos, algunos hombres sacerdotes de la iglesia tradicional podían abrir la Biblia. Martín Lutero se propuso, se empeñó leer la Biblia, y cuando él leyó Romanos 1, versículos 16 y 17, sus ojos fueron abiertos y fue que trajo una revolución en la iglesia. Y la Biblia dice así, todos juntos, porque no me avergüenzo, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Versículo 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela. ¿Cómo se revela? Por fe y para, como está escrito, mas el justo, dile al que está a tu lado y repítele esta frase, mas el justo. Amén. Esa es la base, es la regla de oro. Nuestra fe. ¿Cómo voy a alimentar esta fe? ¿Cómo? ¿Cuántos vienen como por costumbre y vienen los domingos y dicen, ay, qué bonita estuvo la palabra, ay, qué bonita estuvo la alabanza, y se van?
y regresan a su rutina diaria, al trabajo, a todo lo que te empapas y estás acostumbrado a luchar contra todas las situaciones que se te presentan. Y yo me pregunto, ¿cómo puede vivir un hijo de Dios y poder enfrentarse a todas las luchas diarias de la vida si no lee la Biblia? ¿Cómo estará su espíritu? Y yo te pregunto, ¿cuántas horas se pasan tus hijos en las redes sociales? Y digo horas, porque se las pasan. No digo minutos, horas. Porque ya la televisión ya pasó de moda. Solamente los viejitos vemos la tele. Ahora los chavos quieren su iPad, quieren su iPhone para estar ahí metidos con una privacidad, porque antes por lo menos era más público, pero ahora. ¿Tú cuánto tiempo te pasas chateando? Y ahora te pregunto, ¿cuánto tiempo le das para alimentar tu espíritu a través de la Biblia, a través de la oración? Y yo creo que es el tiempo de hacer cambios. Es ahí cuando el Señor empieza a ver nuestro corazón y a traer convicción de pecado para poder llevarnos por el camino que Él quiere llevarnos. ¿Estás de acuerdo conmigo? Di un amén. Juan 5:39. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. La Biblia dice así: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tienen la vida eterna. Y ellas son las que dan, y nos dice una palabra importante: escudriñala. Y eso lo vimos el domingo pasado. Medítala, escarba. Ve lo que hay dentro de la palabra de Dios. ¿Qué me quiere decir? ¿Qué me quiere enseñar? Y algo que tienes que tener bien claro, porque es a través de ella que tienes la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de Dios. Amén, iglesia. Reúne a tus hijos. Medita la palabra de Dios, un versículo con ellos. Ora con tus hijos para que ellos puedan saber de qué manera relacionarse con su padre. No es a través de un WhatsApp, no es a través de un mensaje, sino es a través de mi espíritu con su espíritu. Amén. ¿Quién dice un amén? ¿Verdad que sí? Número 2, la palabra de Dios es fiel y verdadera. Volvamos al Salmo 19, que es el tema del día de hoy. Y la Biblia dice así, en la parte B del versículo 7, la ley de Jehová es perfecta. Repite conmigo, es perfecta, que convierte el alma. Es el único libro que transforma. Es el único libro que transforma nuestra manera de vivir. Y quiero decirte, es fiel, porque aún ella misma dice: maldito aquel que altere aún una coma, una tilde de mi palabra. Es fiel. Y sabemos que tu fe y mi fe está fundada en algo que es verdadero y que es útil. ¿No? ¿Sí o no? Es la brújula para tu vida. Es el GPS, ahora como le llaman, el Waze, y el que más, que nos dirige al lugar que queremos llegar. Así la Biblia. La Biblia nos dice, como les dije al principio, ¿por qué naciste? ¿Por qué estás aquí? ¿Y a dónde vas a ir?
Y esto es importante. ¿Cuántos jóvenes no saben? Como la canción de Juan Gabriel, ¿verdad? Que yo no nací para amar. Y de tragedia, y de depresión, y de angustia. Y es que yo siento que nadie me ama. Y mira lo que dice la Biblia, mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que ha dado a su Hijo, porque te ama. Y porque eres importante para Él, eres único, único. Rompió el molde cuando te hizo a ti. Imagínate cuánto te ama. Así que tu fe, mi fe, está fundada en algo que es fiel y que es verdadero, que es real. Transforma nuestras vidas, transforma nuestro ser interior y es lo que produce un cambio. ¿Recuerdan a Zaqueo? Tuvo un encuentro con Jesús e inmediatamente él tuvo y decidió hacer cambios. Inmediatamente baja del árbol, tiene ese encuentro con Jesús y dice, ven a mi casa y te digo que lo que yo le robé a la gente, se lo voy a devolver. ¿Cuántas veces? 3 veces. Su corazón ha sido y fue transformado. Sufrió cambios. Saulo de Tarso tuvo un encuentro con Jesucristo e inmediatamente aún su nombre fue cambiado por Pablo. Su propósito y su destino fue cambiado cuando tuvo un encuentro con Jesús. Y eso es lo que debe de hacer la palabra de Dios. Y eso es lo que tú tienes que examinar tu corazón, si realmente ha habido cambios. Y quiero decirte, chécalo. Checa tu vida. Porque aquí en la iglesia es bien fácil levantar las manos. Porque aquí en la iglesia es bien fácil decir, qué bendecido soy. Hermana, ¿cómo está? Bendecido, pastora. Pero realmente nuestra vida, la que es real, la que mostramos allá afuera, con nuestros hijos primeramente, con nuestro esposo, es la que realmente Dios está viendo. Porque si tú no has perdonado, si tú sigues caminando en el resentimiento, si tú sigues caminando en la depresión, si tú sigues caminando en la ira, es que aún no has tenido ese encuentro con la palabra de Dios donde dice que tenemos que quitar todo enojo, los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida. No podemos seguir siendo los mismos, porque lo único que hiciste, te cambiaste de local. De aquel local que ibas solamente en Navidad y en Semana Santa, a este local, porque no le has permitido al Espíritu Santo transformar y cambiar tu vida. No oigo ni un amén, porque es real. Tenemos que hacer un alto y hacer convicción. Y eso se llama arrepentimiento. Señor, cámbiame, transforma mi vida. Ya no quiero ser igual. Queremos ir pareciéndonos a nuestro Padre Celestial. Ese debe de ser nuestra meta. ¿Quién dice amén? ¿Verdad que sí? Veamos lo que dice el Salmo 119, 105. Y yo me acuerdo que ese pasaje me lo aprendí apenas pocos años en mi infancia. No es cierto, hace muchos años. Era lo que hacíamos en la escuela dominical, memorizábamos la palabra de Dios y la teníamos que recitar. Enséñale a tus hijos a memorizar la palabra. Diles, motívalos a que ellos lean la palabra de Dios. Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara. ¿Qué es una lámpara?
es luz que nos permite caminar por un lugar seguro. Dice, lámpara es ¿a quién? A mi caminar, y alumbra mi camino. Y esto es tan importante. Pastor, es que es bien aburrida la Biblia, porque tú no estás disponiendo tu espíritu para entender la palabra de Dios, porque aún la Biblia dice hay que discernirlo espiritualmente. Si tú quieres leerla por costumbre como un libro más, no vas a poder ser edificado, porque tu corazón no está en él. El problema no es la Biblia, es el lector y la intención con que leen la Biblia. Y quiero dejarte esta frase, este pensamiento. Hay mucha gente muy inteligente, llena de conocimiento, pero nada le sirve ese conocimiento si no lo pone en práctica. Quien pone en práctica ese conocimiento es el sabio. El conocimiento, dice la Biblia, te envanece, pero el sabio lo pone en práctica, lo trae a su vida. Deja de ser necio para convertirse en un hombre sabio, prudente, que teme a Dios. ¿Cuántos amenes? El principio de la sabiduría es: ¿quieres ser sabio? Teme a Dios, pero no con miedo, no que creas que está con la varita esperando que te equivoques y peques para dejarte caer la vara de castigo. No, es un temor reverencial, un temor por lo que Él es, lo que representa. Y esto es lo que produce la palabra de Dios. Versículo 130 del Salmo 119, 130. Mira lo que dice la palabra de Dios. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La exposición de tus palabras, ¿qué hace? Igual que el Salmo 119, 105. Trae luz y hace entender a los simples. ¿Quiénes son los simples? Aquellos que están abiertos a toda corriente. Que si viene la comadre, mira comadre, encontré una bruja bien buena. Vamos, comadre, que te haga una limpia porque te está yendo como en feria. Vamos. Y luego llega tu prima. Mira, prima, fui con aquella mujer, me dijo todo lo que yo había hecho. De veras, manita, vamos. Eso es simple, es tener puertas abiertas a todo lo que venga. Mira, te recomiendo la yoga. Mira, sacas tu alma, tu espíritu. Órale. Y queremos hacer lo que hizo el pueblo de Israel, traer un Dios junto a Dios, traer otro Dios junto a Dios. Queremos añadir dioses para que satisfagan nuestras necesidades, sabiendo que la Biblia dice: el Señor, tu Dios, uno es. No tendrás dioses ajenos delante de mí, porque Él es suficiente, Él es poderoso, Él es eterno, pero sobre todo te ama. Amén, iglesia. ¿Estás conmigo? Proverbios 4, 21 al 23. Fíjate lo que dice aquí acerca de la palabra de Dios. Proverbios 4, del 21. Y me encanta este pasaje. Desde el 20 vamos a leer. 20. Proverbios 4. Y mira lo que dice. Hijo mío, está atento a mis palabras
inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Y fíjate el versículo 22, todos juntos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. 23, todos juntos. Sobre toda cosa guardada, porque de él, ahí está una receta para la enfermedad y también una receta para que tengas paz y gozo en tu corazón. Ahí, tan claro. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Y nos dice el 22, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él brota vida, brota la vida, brota tu seguridad, brota tu gozo, brota tu salvación. ¿Quién dice un amén? ¿Quién dice un amén? Número 3 y último, es pura y trae gozo. Salmo 19, volvemos a nuestro pasaje. Y ahora leemos el versículo 8. La Biblia dice así: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Y amados, nos está diciendo estas cualidades tan importantes que nos hablan de la palabra de Dios. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Es perfecta, es segura, es confiable y podemos decir que nada puede alterarla si tú y yo la leemos con nuestro corazón. Nada ha sido alterado. Y tú y yo tenemos que dar testimonio del poder de esta palabra. ¿Quién dice un amén? Y fíjate lo que dice en Primera de Juan 1, 6 y 7. Primera de Juan 1, 6 y 7. La Biblia dice así: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Aquí la Biblia nos está diciendo algo importante. Ya tienes el conocimiento, ya sabes lo que te conviene, ya sabes cuál es la voluntad de Dios. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Practícalo, vívelo. Y quiero decirte algo: tal vez esa transformación en algunas ocasiones no sea un cambio radical, pero cuando tú sepas que estás haciendo algo que no le agrada a Dios, la fórmula, la clave es: corre a tu lugar secreto, ponte de rodillas y pide perdón. Arrepiéntete por lo que hiciste, por lo que caíste, y nuevamente renueva tu relación con Dios. Amén, amén. No te quedes, ay, ya, ¿para qué? Ni puedo. Ay, no, qué cansado es esto. Sino propone en tu corazón traer esos cambios de bendición a tu vida. Amén. Sigue diciendo la Biblia, versículo 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros.
Primera de Juan 5:3. La Biblia dice así: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué significa que no son gravosos? Que no son gravosos, ¿qué significa para ti? Que no son difíciles, que no son pesados, que no son imposibles, sino que nos hacen fácil la carga, nos hacen fácil la vida. Amén, iglesia. ¿Ha hablado la palabra a tu espíritu? Amén. Esto es importante. Y por último, Primera de Juan 2, del 3 al 5. Dice así la Biblia: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, ¿cómo? Si guardamos sus mandamientos. Es cuando tú le dices a tus hijos: hijo, tiende tu cama. No te voy a dar dinero si no tienes limpio tu cuarto. Y el hijo va a saber que si obedece, está guardando tus reglas. ¿Sí o no? ¿Y por qué lo hace? Porque te ama y porque te conoce. Lo mismo con el Señor. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Siguiente versículo, 4. Versículo 4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios que ha hecho ese amor, se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Amén, iglesia. Ponte de pie. La palabra de Dios es perfecta y completa. La palabra de Dios es fiel y verdadera. Y la palabra de Dios también es pura y nos trae paz, nos trae seguridad, nos trae gozo. Y en estas palabras yo te quiero invitar a que con tus ojos cerrados tú te propongas hacer cambios a tu rutina y puedas pasar más tiempo con la palabra. ¿Saben? Cuando una pareja viene a consejería conmigo, siempre les recomiendo, antes de dormir, lean juntos la Biblia, para poder practicar que el sol no se ponga si están enojados, sino que a través de la Biblia puedan llegar a estar en comunión el uno con el otro. Igual, algo que tenemos que practicar todos los días, que si te equivocas, reconozcas tu error y te pongas a cuentas con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa. No practicamos el ponernos a cuentas y reconocer que hacemos o que hemos fallado. Lo hacemos con Dios porque si sentimos que si lo hacemos con el que está a nuestro lado, perdemos autoridad o va en contra de nuestra personalidad. No pierdes nada, al contrario. La Biblia dice: el que se humilla será exaltado. Y te aseguro que irás creciendo y te irás fortaleciendo y tu vida será plena. Podrás vivir con gozo y con alegría. Amén. Cierra tus ojos.
Y si el Espíritu Santo habló a tu corazón y quieres proponer hacer esos cambios, levanta tu mano alto, muy alto, con convicción de hacer esos cambios y de decirle: Señor, hoy me propongo practicar tu palabra cuando dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por bendición. Hoy, Señor, y dilo fuerte, hoy me propongo, hoy prometo leer tu palabra, que sea la regla de vida en mi casa. Haré a un lado mis ansiedades, mis preocupaciones, para poder conocerte más, para poder ser un hijo digno en el cual tú tengas gozo y alegría. Hoy me propongo tener esa relación sincera, auténtica contigo. Y dile palabras de amor. Baja tu mano y empieza a declararle: Señor, te amo. Gracias por haber puesto tus ojos en mí. Te agradezco, Señor, porque me escogiste. Gracias porque a pesar de mis errores, tú no dejas de amarme. A pesar de que yo he fallado, tú no dejas de bendecirme. Te alabo, bendigo tu nombre. Te reconozco como mi Padre Celestial. Quiero que dirijas mis pasos, quiero que dirijas mis decisiones, que alumbres mi camino. Anhelo que seas esa lámpara que le dé propósito a mi vida. En el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.